Silencio y disciplina, la base invisible de la transformación profunda. Sé que, muchas veces, el ruido de las palabras dentro y fuera de nuestra mente parece no dejarnos descansar. Es como si hubiera una necesidad urgente de llenar todos los espacios con habla, como si el silencio fuera un vacío aterrador, un lugar donde tememos desaparecer, volvernos invisibles, sin importancia. Y ese dolor silencioso, ese miedo sutil a ser ignorados, a no ser escuchados, muchas veces se revela justamente en el exceso verbal, en la ansiedad por hablar sin parar para ocultar inseguridades profundas que no logramos nombrar. Te veo en este momento, quizás intentando, en vano, contener ese impulso que parece urgente, casi imposible de resistir. Esa compulsión silenciosa es un grito ahogado de miedo, miedo a ser olvidado. Cuando dispersamos nuestra energía con demasiadas palabras, sin control, sin conciencia, algo dentro de nosotros se desequilibra. Es como si nuestra frecuencia vibracional quedara bloqueada, como si la mente, saturada de ruidos, perdiera la capacidad de enfocar, de alinear pensamiento, emoción y acción. El efecto es una confusión que se instala en el corazón y en la mente, y esa sensación inquietante de nunca estar realmente presente, de perderse en el propio torbellino mental. Te invito a sentir este momento. Imagina tu energía fluyendo, pero sin un rumbo claro, como un río agitado que no encuentra su cauce, que no sabe hacia dónde va. Es esa dispersión la que quiero ayudarte a percibir, porque solo la conciencia trae la posibilidad de transformación. Brian Tracy, un hombre que dedicó su vida a entender el poder de la disciplina, dijo algo que guardo conmigo. La disciplina es el puente entre las metas y los resultados. Pero ese puente, que parece tan firme, no siempre se construye con esfuerzo externo visible. Muchas veces, está hecho de silencio. El silencio no es ausencia, no es vacío, es presencia activa, es el terreno fértil donde se consolidan el enfoque y la claridad. Y cuando aprendemos a cultivar ese silencio, cuando dejamos de llenar el espacio con palabras innecesarias, en realidad estamos preservando nuestra energía para lo que realmente importa. Es como guardar combustible para el largo viaje que la vida nos pide. Napoleón Hill nos habla de la mente maestra silenciosa, esa capacidad de guardar el pensamiento, de internalizar las ideas antes de manifestarlas en el mundo, para que tengan verdadera fuerza cuando se expresen. Es en ese silencio donde nace el poder, el impacto real. Quiero que imagines, por un instante, el poder de parar, de esperar, de sentir el pensamiento madurar dentro de ti, hasta que sea tan fuerte que no necesite muchas palabras para ser escuchado. Es en ese espacio invisible donde reside la fuerza que transforma. Y sé que, en medio de la agitación del mundo y de nuestra propia mente, redescubrir ese silencio parece urgente, necesario, porque es allí donde nos reencontramos, nos curamos, comenzamos a construir una nueva forma de existir. Si pudiera dejarte una invitación ahora, sería esta. Permítete encontrar el silencio que existe dentro de ti, aunque parezca esquivo, distante, casi imposible. Ese silencio es la base invisible de tu transformación más profunda, y está esperando, paciente, a ser reconocido. Respira profundo, acoge esa necesidad de pausa y sabe que, al no decir nada, estás diciéndote mucho a ti mismo. Porque el silencio no es vacío, es la semilla de lo que florecerá. Estoy aquí, contigo, en este descubrimiento. La trampa de la verbalización compulsiva, cuando hablar demasiado bloquea tu manifestación. Existe un ruido invisible, persistente, que se instala dentro de nuestra mente cuando dejamos que las palabras escapen sin control. Ese exceso verbal no solo dispersa nuestra atención, sino que activa un mecanismo químico en nuestro cerebro que libera cortisol, la hormona del estrés. Nos desarma, reduce nuestra capacidad de enfoque creativo y nos aleja de la claridad necesaria para manifestar lo que realmente deseamos. Hablar demasiado puede parecer una forma de expresarse, pero en realidad puede ser la trampa que bloquea la manifestación de nuestros sueños más profundos. La adicción a llenar el silencio con palabras es una búsqueda constante de control, un control ilusorio. Esa sensación de dominio sobre las situaciones, sobre los demás, parece reconfortante, pero es una falsa seguridad que nos impide fluir con la energía natural de la vida, con el flujo cuántico que conecta intención y realización. Cuanto más intentamos controlar todo a través de la palabra, más nos alejamos del poder que nace de la escucha interna, de ese espacio sutil donde ocurre la verdadera creación. Es como intentar sostener agua en las manos. Cuanto más fuerza usamos, más se escapa. Veo esto en reuniones, en conversaciones del día a día, en la vida profesional. Empresarios que hablan demasiado terminan perdiendo la autoridad que buscaban, dejando escapar oportunidades valiosas porque, en el exceso de palabras, el mensaje se diluye. Hay un peso que se pierde al hablar demasiado, una presencia que desaparece. El silencio, en cambio, es el espacio donde la verdadera autoridad se revela, donde la manifestación toma cuerpo. En la quietud de las palabras, lo importante resuena con más fuerza. Y esa fuerza es la base de cualquier transformación verdadera. El silencio como campo fértil para la neuroplasticidad y la reprogramación mental. El silencio no es solo la ausencia de sonidos externos o palabras dichas, es un terreno fértil donde el cerebro encuentra espacio para reorganizarse, para sanar y para crecer. Investigaciones neurocientíficas muestran que momentos regulares de silencio activan la corteza prefrontal, la región responsable del autocontrol, la toma de decisiones y la resiliencia emocional. Cuando nos sumergimos en ese silencio, estamos creando las condiciones para que se formen conexiones neurales más fuertes, permitiendo que nuestros patrones mentales se renueven, alineados con lo que realmente deseamos ser y hacer. Esa disciplina silenciosa es, por tanto, un ejercicio de entrenamiento cerebral.
no es algo pasivo ni vacío, sino una práctica activa que fortalece la capacidad de elección consciente y adaptación. Es en ese espacio tranquilo donde comienzan a dibujarse nuevos caminos neuronales, donde antiguos condicionamientos pierden fuerza, abriendo paso a respuestas más equilibradas, a una mente más clara y a un corazón más sereno. Te invito a imaginar el silencio como un campo vasto y fértil, listo para recibir las semillas de lo que deseas cultivar en tu vida. Antes de tomar decisiones importantes, cuando nos permitimos un breve instante de silencio absoluto, quizás 5 minutos, creamos una pausa que recalibra el sistema mental y emocional. Ese simple gesto marca toda la diferencia. Es en ese momento cuando la mente encuentra su estabilidad, el corazón se calma y la energía puede alinearse para actuar con más presencia y propósito. Así, el silencio se revela no solo como un momento de descanso, sino como el espacio activo donde la verdadera transformación comienza a suceder. Porque la mayoría fracasa al intentar controlar su discurso interno. Nuestra voz interior, muchas veces, parece un río caudaloso que no logramos detener. Intentamos silenciarla, detener su flujo incesante, pero ese esfuerzo solo genera tensión, incomodidad y ansiedad. El secreto, sin embargo, no está en intentar callar esa voz, sino en aprender a observarla sin juicios, con una atención plena que acoge cada pensamiento, cada emoción, sin la necesidad de intervenir. Esa observación compasiva crea un espacio entre tú y el flujo mental, y es en ese espacio donde nace el verdadero poder para elegir qué deseas alimentar, y en consecuencia, qué quieres manifestar. Hablar menos contigo mismo no significa pensar menos, sino tener más conciencia de lo que se piensa. Esa conciencia amplía el control interno y transforma el poder de decisión. Cuando dejamos de identificarnos ciegamente con cada pensamiento, ganamos libertad para elegir qué expresamos, hacia afuera y hacia adentro. El silencio interno, por tanto, no es ausencia de pensamiento, es presencia consciente que se convierte en un filtro poderoso para nuestras manifestaciones en el mundo. Imagina la música. Lo que da sentido a las notas son los espacios silenciosos entre ellas. Sin pausas, la melodía perdería su esencia, su ritmo, su profundidad. El silencio es ese espacio, es el marco invisible que hace todo significativo. Sin él, todo se vuelve un ruido continuo, una confusión sin forma. Al cultivar ese espacio interno de silencio, creas la oportunidad para que tus pensamientos y palabras tengan significado, peso y verdadera fuerza. Es en ese silencio donde la música de la vida cobra sentido y belleza. El factor silencioso que sabotea tu frecuencia, dopamina y la búsqueda constante de validación verbal. Nuestro cerebro es profundamente sensible al estímulo social. Cada palabra que pronunciamos, cada respuesta que recibimos, activa un sistema químico de recompensa que libera dopamina, esa sustancia que nos brinda una sensación momentánea de placer y satisfacción. Es un ciclo que parece alimentar nuestra productividad y presencia, pero que en realidad puede generar una dependencia sutil, una ansiedad disfrazada de movimiento constante. Hablamos demasiado, buscamos aprobación, queremos ser vistos y escuchados, y así nos convertimos en rehenes de una carrera que nunca termina. El silencio interno, por su parte, desacelera ese ciclo frenético. Cuando permitimos que exista, cuando nos alejamos del estímulo constante de validación verbal, damos a nuestro cerebro la oportunidad de restablecer el equilibrio neuroquímico. Es en ese momento de pausa cuando la mente se calma, la ansiedad disminuye y la frecuencia vibracional se armoniza. Es como un reequilibrio del cuerpo emocional y mental, una invitación a estar más presente y menos atrapado en las trampas del reconocimiento externo. Pero esa búsqueda constante por hablar y ser validado no es solo un hábito, es una trampa emocional profunda. Muchas veces, existe un miedo inconsciente a perder el control, a no ser relevante, que nos impulsa a llenar el vacío con palabras y ruido. Ese miedo es silencioso, pero poderoso. Reconocerlo es el primer paso para liberarse y abrazar el poder transformador del silencio, que no es vacío, sino un espacio donde tu frecuencia verdadera puede manifestarse con claridad y autenticidad. Lenguaje simbólico. El silencio como templo invisible del alma. El silencio no es solo un intervalo entre sonidos, es el templo invisible donde nuestra alma encuentra descanso y renovación. En ese espacio sagrado, donde la agitación del mundo y de la mente se aquieta, reside la materia prima de la creación interior, esa fuerza sutil que da origen a los cambios más profundos. El silencio es, por tanto, mucho más que ausencia. Es presencia viva, un suelo fértil donde el espíritu descansa y se fortalece para florecer. Piensa en la semilla que, para germinar, necesita una tierra silenciosa, protegida y nutrida. Sin esa calma, la semilla no tiene espacio para crecer, no encuentra la fuerza para romper la superficie y florecer en toda su plenitud. De la misma manera, nuestra esencia depende de ese silencio disciplinado para desarrollarse, para emerger con autenticidad y propósito. Es en el silencio donde reconstruimos una infraestructura invisible, una base interna capaz de sostener los cambios verdaderos que deseamos en la vida. Esa necesidad de reconstrucción es urgente porque vivimos inmersos en un mundo que valora el ruido, la velocidad, la constante dispersión. Recuperar el silencio como templo del alma es un acto de coraje y resistencia, un gesto profundo de cuidado hacia uno mismo. Es en ese espacio invisible, silencioso y sagrado donde nuestra transformación genuina encuentra su fundamento. Es allí donde el alma se prepara para manifestar toda su fuerza y belleza en el mundo. Ejercicio práctico para cultivar el silencio interno y la disciplina emocional. Existe una delicadeza profunda en reconocer el impulso inmediato que nos lleva a hablar,
muchas veces sin pensar, como si la palabra fuera una urgencia para aliviar alguna tensión interna. Pausar en ese momento es un gesto poderoso, una invitación a reconectar contigo mismo. La pausa, ese instante de suspensión, crea un espacio entre el impulso y la acción, un espacio donde la respiración consciente se convierte en un ancla firme para el presente. Es en ese pequeño intervalo donde comenzamos a construir la disciplina emocional que sostiene el silencio. La respiración, cuando es consciente, desacelera el ritmo acelerado de la mente y del cuerpo, llevándonos a un lugar de calma y claridad. En ese estado, la elección de la palabra, del gesto, de la actitud deja de ser automática y pasa a estar alineada con lo que realmente sentimos y queremos manifestar. Esta tríada, pausa, respiración consciente y elección alineada, crea una frecuencia vibracional coherente entre mente, corazón y acción, abriendo espacio para manifestaciones auténticas y poderosas. Sostener esta práctica a lo largo del tiempo es un acto de autocuidado neuroemocional. Es reconocer que el silencio no es un lujo, sino una necesidad vital para la salud de la mente y el espíritu. Esta disciplina, cultivada con gentileza y constancia, transforma la manera en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos, fortaleciendo nuestra presencia y capacidad de actuar con verdadera intención. Así, el silencio deja de ser una ausencia para convertirse en la base sólida de toda transformación. El impacto del silencio en la calidad de las relaciones y en la comunicación efectiva. El silencio cultivado entre las personas es un espacio de respeto y profundidad que transforma cualquier relación. Cuando dejamos de llenar cada instante con palabras, abrimos la puerta a una escucha verdadera, a la presencia plena que acoge al otro sin prisa ni juicio. Es en ese espacio donde el diálogo cobra significado y los malentendidos pierden fuerza, porque el silencio crea un ambiente donde la conexión puede florecer naturalmente, sin presiones ni ruidos que desvíen la atención. Estudios sobre comunicación no verbal nos revelan que las pausas son tan importantes como las palabras. Dan ritmo, dan tiempo para que el mensaje sea sentido y comprendido, crean un espacio donde las emociones pueden emerger con autenticidad. El silencio, en esos momentos, actúa como un puente invisible entre corazones, ampliando la empatía y la comprensión mutua. Hablar menos y escuchar más no es solo una estrategia, es una forma de estar presente que fortalece los lazos humanos en su esencia. Ese silencio compartido expande nuestra capacidad de estar realmente con el otro, de ser un espacio seguro donde los sentimientos pueden expresarse y recibirse con delicadeza. No debilita la comunicación, al contrario, la vuelve más profunda, más verdadera, más viva. En el silencio cultivamos la paciencia y la atención que revelan lo que las palabras muchas veces no alcanzan. Y es en ese lugar de presencia silenciosa donde nacen las relaciones más auténticas y significativas. El silencio como acto revolucionario en la era de la hiperexpresión y la distracción constante. Vivimos tiempos en que el exceso de palabras, ruidos y estímulos parece dominar cada espacio de nuestra vida. La cultura de la hiperexpresión nos impulsa a hablar, mostrar, justificar cada pensamiento a una velocidad casi insoportable. En esa presión constante, el silencio se convierte en un acto de resistencia y revolución, un gesto simple que desafía el ritmo frenético del mundo moderno. Elegir no decir nada, en ese contexto, es afirmar un poder profundo que nace de la calma, la presencia y la conciencia. La disciplina del silencio es un ejercicio de autodominio, una forma de alineamiento vibracional que nos reconecta con nuestra esencia más verdadera. Nos permite escapar de la trampa de la performatividad, donde el valor se mide por la cantidad de palabras, likes o respuestas rápidas. En ese espacio de quietud cultivamos la manifestación consciente, ese lugar donde nuestras acciones ganan fuerza porque surgen del alineamiento entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Es un movimiento que transforma no solo a nosotros mismos, sino también al entorno que nos rodea. Te invito a reflexionar sobre el poder que habita en el acto de no decir nada. Cómo esa elección puede transformar tu vida, tu entorno y tu energía. El silencio no es ausencia de expresión, es la expresión más profunda y auténtica que podemos ofrecer. Es en el donde encontramos el equilibrio necesario para vivir con más intención, más presencia y más verdad. Y es en ese espacio revolucionario del silencio donde la transformación real comienza a florecer. La presencia silenciosa como fuente de autoridad y confianza. La verdadera autoridad no nace del volumen de la voz ni de la cantidad de palabras que pronunciamos, sino de la presencia silenciosa que llevamos dentro. Cuando aprendemos a dominar el silencio, descubrimos que se convierte en una fuerza magnética que atrae respeto y confianza a nuestro alrededor. Esa presencia, calmada y firme, comunica mucho más que cualquier discurso, porque revela una conexión profunda con nosotros mismos y con la realidad que nos rodea. Es esa conexión la que sostiene la autenticidad y la seguridad necesarias para liderar, inspirar y transformar. En momentos decisivos, quien domina el silencio no siente urgencia de llenar el espacio con palabras. Al contrario, sabe que la pausa y la mirada atenta son herramientas poderosas de comunicación. Esa autoridad silenciosa permite escuchar antes de actuar, percibir más allá de lo evidente, entender lo que no fue dicho. En ella se establece la confianza, pues no depende de la aprobación ajena, sino de un alineamiento interno que sostiene nuestras palabras y acciones. Cultivar esa presencia es, por tanto, un ejercicio de autoconocimiento y respeto hacia uno mismo. Imagina el impacto que puedes tener al simplemente estar, plenamente presente, sin prisa ni ruido, disponible para el otro y para el momento. Esa presencia silenciosa crea un espacio de seguridad y acogida que transforma relaciones y ambientes. Es una invitación para que cada uno, en su verdad, florezca y manifieste lo mejor de sí, guiado por la fuerza invisible que solo el silencio es capaz de revelar.
El silencio como catalizador de la creatividad y la intuición. Dentro del silencio reside una fuente poderosa y muchas veces olvidada. La creatividad que pulsa más allá de las palabras y la intuición que susurra los caminos más profundos a seguir. Cuando nos permitimos silenciar el ruido externo e interno, abrimos espacio para que estas fuerzas sutiles se manifiesten con claridad y vigor. La creatividad no es solo un destello repentino, sino un proceso que se alimenta del descanso de la mente, del alejamiento del exceso verbal, del recogimiento interior. El silencio ofrece ese ambiente fértil donde las ideas maduran, se organizan y cobran vida. La intuición, a su vez, es esa voz silenciosa que conecta nuestra sabiduría profunda con las decisiones del día a día. No se expresa a través del ruido ni de la prisa, sino por medio de la calma y la escucha atenta. Al cultivar el silencio, nos volvemos más sensibles a esas señales sutiles que a menudo ignoramos o ahogamos con pensamientos excesivos. Es en ese espacio donde empezamos a confiar más en nosotros mismos, en nuestros sentimientos verdaderos, en nuestra capacidad de percibir lo que está más allá de lo que los ojos alcanzan. El silencio, la disciplina que construye tu mundo interior y exterior. La disciplina del silencio es un canal invisible, un puente silencioso que conecta nuestra intención con la manifestación concreta. Brian Tracy nos recuerda que el enfoque es la clave entre lo que deseamos y lo que alcanzamos, y el silencio es el ambiente donde ese enfoque puede establecerse y florecer. No es una ausencia, sino una presencia profunda que sostiene el camino hacia nuestros objetivos más verdaderos. En el silencio, la energía se concentra, se alinea y comienza a transformarse en acción. Napoleón Hill revela que el silencio es la puerta secreta al poder mental y la riqueza interior. Es allí, en ese espacio oculto, donde las ideas maduran, donde el poder se construye lejos de las miradas y del ruido. Reconocer el valor del silencio como práctica diaria es reconocer el espacio necesario para la verdadera creación. No se trata de callarse para huir, sino de silenciarse para encontrar la fuerza que nos impulsa a avanzar con autenticidad. Imagina el silencio como un jardín oculto, donde las semillas del futuro crecen en secreto, protegidas por la calma y el cuidado. Cultivar ese espacio es un arte, el arte de la transformación que sucede en lo invisible, pero que moldea lo visible. Te invito a reconocer esa fuerza invisible dentro de ti, a abrazar la disciplina del silencio como camino para vivir con más autenticidad, equilibrio y propósito. Porque es en ese silencio, en esa presencia profunda y serena, donde nace el mundo que deseamos habitar.